Entonces, muy buenos días para todos. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de las doctoras Isabel Lema, la doctora Uxia Regueiro y Maite López del Instituto Gallego de Oftalmología de Santiago de Compostela en España, que pues están investigando en un tema fascinante que es el de biomarcadores en queratocono. La doctora Isabel Lema desde hace ya varios años y tiene una gran cantidad de publicaciones y de hecho fue una de las pioneras en este tipo de investigaciones de citoquinas proinflamatorias en el queratocono y otros biomarcadores. Entonces, muchísimas gracias, doctoras, y por favor, adelante. Bueno, antes de nada voy a presentar a nuestro grupo actual. Esto fue cambiando con el paso del tiempo y ahora mismo dentro del grupo que denominamos de generación corneal estamos yo como IP del grupo, el doctor Díez Feijóo, la doctora Uxia Regueiro, Maite López y Rubén Varela. Dentro del grupo, Uxia Regueiro y Maite López son las investigadoras Uxia postdoc y Maite López predoc, que están llevando el peso de las investigaciones ya actuales y ya desde un tiempo. Uxia ya desde el 2015 es la que lleva más peso de estas investigaciones y posteriormente se incorporó Maite López. Nosotros pertenecemos al INGO, al Instituto Galego de Oftalmología, que como ustedes sabrán, supongo, está liderado por el doctor Salorio, el catedrático de esta universidad, ahora emérito desde hace muchos años. También estamos en la OSC, yo soy profesora de oftalmología y dentro de la OSC tenemos muchísima docencia en la Facultad de Óptica y Optometría, siempre la nombramos porque de allí, del máster de optometría, salen muchos alumnos que después investigan con nosotros en queratocono. Y por último, formamos parte de un grupo que es el INC, que es un grupo formado mucho más amplio de lo que está ahora mismo en la foto, somos 25 personas, es el laboratorio de neurociencias y que precisamente por ser un grupo tan amplio nos dividimos en 4 grupos, el cual uno de ellos es el nuestro, que es el RENOIR y que está formado actualmente por estas 5 personas que figuran aquí. Las investigaciones, yo empecé a investigar en el 2002 más o menos en marcadores de inflamación. Sí es verdad que los que me abrieron el camino para trabajar aquí fue precisamente este laboratorio, el LINC, que se fundó también en esa época. Ellos ya estaban trabajando en neurología con marcadores inflamatorios, no solo en neurodegeneración, sino también en enfermedad aguda, y a mí se me abrió un poco la luz de pensar si esto está pasando a nivel cerebral y estos marcadores son tan importantes en estas enfermedades, ¿por qué no van a ser en el queratocono? La verdad es que la luz me vino de ahí. Ahí empecé con el doctor Durán de la Colina en aquel momento, empezamos a recoger muestra de lágrima, a ver qué pasaba y a procesar por ELISA, bueno, que era lo que en ese momento estábamos utilizando, y de ahí pues salieron pues, estos papers y toda la investigación relacionada con queratocono, los marcadores inflamatorios en lágrima. Posteriormente ampliamos este trabajo también a portadores de lentes de contacto con tanto grupos control como queratoconos para ver qué pasaba, si realmente los pacientes con queratocono tenían más inflamación como nos parecía cuando poníamos lente de contacto. Y posteriormente ya quisimos ver algo más, si realmente también valían estos marcadores para un diagnóstico precoz. Entonces empezamos a estudiar grupos subclínicos para ver qué pasaba. Entonces aquí sí vimos que la metaloproteasa 9 no se alteraba, solo se alteraban los marcadores, las interleuquinas. Esto nos dio un auge muy importante para seguir qué es lo siguiente que tenemos que ver, y por electroforesis 2D, que era lo que teníamos en aquel momento en el laboratorio, pues estudiamos la proteómica, el análisis proteómico de la lágrima en pacientes con queratocono y para nuestra sorpresa vimos que las proteínas que estaban más alteradas eran la lactoferrina y otras proteínas relacionadas con la inmunidad. A partir de ahí
pensando que esa inflamación de queratocono podía ser relacionado, podía ser dependiente de la inmunidad innata, pues empezamos a estudiar primero en sangre y después en tejido, en los receptores Toll-like, concretamente los 2 y 4, que era lo que interesaba más o lo que estaba más relacionado, y de ahí salieron todos estos papers que están aquí y toda la investigación relacionada, y ya una vez que vimos muy claro que efectivamente, y de hecho ahí tenemos una patente con TLR2, que los TLRs, la inmunidad innata, importaba mucho en el proceso de inicio y progresión del queratocono, así como la lactoferrina también, pues seguimos trabajando y ahora mismo seguimos trabajando con lactoferrina, nanopartículas. Nuestro grupo colabora con un grupo de farmacia que está haciendo nanopartículas vectorizadas para ver cómo se pueden aplicar tanto para diagnóstico como para terapéutica, y pruebas in vitro que hace Uxía para valorar cada vez más si realmente tanto los Toll-like como la lactoferrina son tan importantes en los cultivos. Con la incorporación de Maite, con su tesis, empezamos, y sobre todo con la suerte de tener ahora en el IBIS, que es nuestro gran grupo grande de investigación, el Centro de Investigación Sanitaria de Santiago, que está formado aproximadamente por 1000 investigadores, con una plataforma nueva de nanopartícula, de nanoproteómica, para poder ver todavía muchísimos más proteínas que lo que podíamos ver con el electroforesis en 2D, empezamos ya un trabajo pues mucho más amplio, primero con pacientes con queratocono y ahora mismo con hijos de pacientes con queratocono, donde vemos exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que se está alterando y posiblemente cuáles son las proteínas de inicio, eso esperamos poder saber, para desarrollar el queratocono. Bueno, con esta presentación paso ya a Uxía, que va a hablar ella sobre todo de la parte de receptores Toll-like y lactoferrina, y después Maite de todas estas proteínas que encontramos para sorpresa, porque algunas no las esperábamos, la verdad, en la plataforma de proteómica. Bueno, pues nada, yo para comenzar, como dijo Isabel, mi nombre es Uxía Regueiro y bueno, yo voy a comenzar, me gustaría comenzar mi parte de la conferencia haciendo un pequeño repaso de queratocono, porque tenía entendido que había también estudiantes en la conferencia, entonces para hacer un pequeño repaso. Entonces, bueno, como ya sabréis, queratocono es enfermedad que afecta al segmento anterior del ojo, especialmente a la córnea, y que se caracteriza por el debilitamiento, adelgazamiento y protrusión patológicos del tejido corneal. Se trata de un proceso crónico y degenerativo. El queratocono es la ectasia corneal primaria más común, se inicia en la pubertad y progresa hasta la tercera o cuarta década de la vida. Muestra una prevalencia de hasta 1 de cada 375 e implica una importante pérdida visual y de calidad de vida del paciente que lo padece. En cuanto al manejo del queratocono, actualmente se centra en la compensación óptica para mejorar la pérdida visual, en el refuerzo estructural, como tratamiento preventivo para intentar evitar la progresión de la enfermedad, y en los casos más avanzados en el reemplazo del área afectada. Pero, como sabéis, actualmente no existe ningún tratamiento curativo de la enfermedad, es decir, que sea capaz de revertirla. En cuanto al diagnóstico del queratocono, es necesario hacer una anamnesis completa con evaluación refractiva e incluyendo herramientas clínicas como la biomicroscopía, topografía, tomografía y biomecánica. Cada uno de estos datos diagnósticos van a contribuir como pequeñas alarmas, de modo que la probabilidad de padecer la enfermedad es proporcional al número de alarmas presentes. En cuanto al daño a nivel tisular, en córnea, en el queratocono, este daño se centra sobre todo en la zona anterior de la córnea, implicando
a nivel histológico, alteraciones en el epitelio corneal, como pueden ser cambios morfológicos en las células epiteliales, depósitos de hierro en la membrana basal del epitelio, roturas en Bowman y adelgazamiento estromal causado sobre todo por desorden y pérdida de fibras de colágeno. En cuanto a la etiología del queratocono, a día de hoy sigue siendo incierta, pero se considera multifactorial, ya que están involucrados mecanismos ambientales, mecánicos, bioquímicos, moleculares y genéticos, todos ellos interrelacionados estrechamente entre sí. Cabe destacar que la historia familiar de queratocono es uno de los factores de riesgo para padecer la enfermedad pues, más importantes, y el frotamiento ocular es uno de los factores agravantes también más importantes. Como explicó antes la doctora Isabel, nuestras líneas de investigación se centran sobre todo en el estudio a nivel molecular de la implicación de la inflamación y de la inmunidad innata en esta enfermedad. Entonces, en cuanto a la inmunidad innata, sabemos que la córnea es un órgano avascular y sin drenaje linfático. Por tanto, las células epiteliales son las encargadas de ejercer la primera línea de defensa en el tejido. De modo que estas células, ante una alteración en la integridad del tejido, lo que van a hacer va a ser responder de manera, a reaccionar con una respuesta inflamatoria. Esto lo hacen en gran parte gracias a los receptores inmunes innatos de estas células. Entre ellos, nosotros nos vamos a centrar en los receptores Toll-like, que son receptores que se expresan en diferentes tipos celulares inmunes, como neutrófilos, monocitos y linfocitos, pero también en células epiteliales y endoteliales. Los receptores Toll-like son proteínas transmembrana tipo 1 y existen en mamíferos al menos 11 tipos diferentes de receptores Toll-like. Nosotros nos vamos a centrar en el receptor Toll-like 2 y 4, TLR2 y TLR4, por ser aquellos que se encargan de detectar agentes exógenos y endógenos asociados al daño celular. Entonces, a partir del año 2013 comenzamos con la investigación en receptores Toll-like, en queratocono, y estudiando diferentes grupos de pacientes y grupos de estudio. Entonces, para comenzar, el estudio de los receptores Toll-like, TLR2 y TLR4, el análisis, se centró en el análisis de estos receptores a nivel sanguíneo en un grupo de pacientes con queratocono. Por tanto, este primer estudio incluyó un grupo de pacientes con queratocono, 40 queratoconos, y 20 ojos pertenecientes a sujetos control. Bueno, cabe decir que en todos nuestros estudios el grupo control siempre va a estar emparejado en edad y sexo con el grupo de estudio. Bueno, todos estos pacientes se les realizó un estudio clínico completo con extracción de muestra sanguínea. A partir de estas muestras de sangre se evaluaron los siguientes marcadores moleculares, que fueron TLR2 y TLR4 en monocitos y neutrófilos, así como diferentes marcadores inflamatorios séricos. El análisis se realizó mediante técnicas ELISA y citometría de flujo respectivamente. Entonces ahora, como resultado, lo que observamos fue inicialmente que los receptores Toll-like 2 y 4 en monocitos y neutrófilos estaban sobreexpresados en los pacientes con queratocono en comparación con el grupo control. Lo mismo ocurría con los marcadores inflamatorios séricos que evaluamos en este estudio. Estaban sobreexpresados en queratocono con respecto al control. Además, vimos que existía una correlación positiva entre dichos marcadores inflamatorios séricos y TLRs estudiados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más sobreexpresados estaban los receptores Toll-like en los neutrófilos y monocitos sanguíneos, mayor era la concentración de los marcadores séricos encontrados. Bueno, eso a nivel sérico.
Además, también hicimos la correlación entre los receptores Toll-like con NF-kappa-beta, dando como resultado también una correlación significativa. NF-kappa-beta es un factor, un complejo importante en la vía de señalización de los receptores Toll-like. Es decir, ante la activación de TLR2 y TLR4 se desencadena la vía de señalización de NF-kappa-B, lo cual da lugar a la liberación de marcadores inflamatorios. Entonces, a partir de este estudio, lo que observamos es que los pacientes con queratocono evidencian una alteración inmune innata a nivel sanguíneo, a nivel sistémico en este caso, y además funcional, porque se asocia con la vía de señalización y con la liberación de marcadores inflamatorios. Doctora, en algunas otras células, fuera de monocitos neutrófilos que impacten en alguna parte del cuerpo, los Toll-like 2 y 4 tienen el mismo impacto como lo tienen sobre la córnea. ¿Han encontrado algo? Pues de momento... en pulmón, o en hígado, o en hueso, no sé. Nosotros directamente en pacientes con queratocono hasta ahí no hemos llegado, no hemos hecho ese tipo de estudios, pero no me extrañaría que algo pudiese influir y de ahí a lo mejor la relación entre queratocono y diferentes enfermedades sistémicas. Gracias. Pero sería algo a estudiar, sí. Buena aportación, sí. No sé qué quieres decir tú. No, sí. Bueno, continuando, lo siguiente, una vez evidenciada esta alteración inmune innata en sangre, quisimos saber qué ocurría a nivel de superficie ocular y si realmente estos receptores podrían utilizarse como un método de detección temprana de la enfermedad. Entonces, en este caso, hicimos un estudio a nivel de superficie ocular en el que incluimos el grupo de queratocono clínico, queratocono subclínico y controles de nuevamente emparejados en edad y sexo. Dentro de la evaluación clínica de estos pacientes incluimos los datos, los parámetros topográficos y a nivel molecular, a nivel de superficie ocular, extrajimos muestra de epitelio corneal y conjuntival mediante raspado con hemostata oftálmica para el análisis de TLR2 y TLR4 mediante citometría de flujo. Como resultado, observamos que, al igual que ocurría en sangre, los pacientes con queratocono tenían TLR2 y TLR4 en córnea y conjuntiva sobreexpresados en comparación con los sujetos control. Y lo mismo ocurría en los pacientes con queratocono subclínico, aunque en menor medida que en los pacientes con queratocono. A su vez, esta alteración de receptores Toll-like en córnea y conjuntiva se correlacionaba con los diferentes parámetros topográficos estudiados, lo cual significa que existe una correlación entre la gravedad de la enfermedad, a más queratocono, mayor sobreexpresión de receptores Toll-like 2 y 4 en córnea y conjuntiva. Entonces, a partir de aquí quisimos ver cuál de estos marcadores o receptores inmunes era más sensible y específico para la detección de la enfermedad, teniendo en cuenta al grupo queratocono y al grupo subclínico. Y como resultado observamos, mediante análisis de curva ROC, que el TLR2 en córnea era de los 4 estudiados el biomarcador más importante para la detección de queratocono. Sabiendo que esto es lo que ocurre en queratocono y que las ectasias corneales, otro tipo de ectasias corneales como la degeneración pelúcida marginal, comparten datos patogénicos similares a los del queratocono, pues quisimos ver qué ocurría en la superficie ocular de este grupo de pacientes. Entonces, el siguiente estudio se centró en la evaluación, al igual que hacíamos en el estudio anterior, de grupo de queratocono y controles, añadiendo el grupo de degeneración pelúcida marginal, en los que se aplicó exactamente el mismo protocolo de recogida de muestra y de análisis clínico topográfico. Como resultado, vimos que exactamente la degeneración pelúcida marginal también tiene valores de TLR2 y TLR4 corneal y conjuntival sobreexpresados con respecto a los grupos control, siendo esta expresión no tan elevada como en las queratoconos, pero igualmente significativa.
En este caso, también los valores topográficos que mostraban los pacientes con degeneración pelúcida marginal se correlacionaban con la sobreexpresión de los receptores Stone-like 2 y 4. De nuevo, evidenciando que a más gravedad de enfermedad, más sobreexpresión de receptores inmunes innatos. Al igual que en el estudio anterior, quisimos observar cuál de ellos era el más significativo para la detección de la degeneración pelúcida marginal y vimos que el TLR4 en conjuntiva era el que mostraba valores de odor ratio y valores en la curva ROC comparables a mayor sensitividad y especificidad para la detección de esta enfermedad. Como última parte de este grupo de estudios en receptores Stone-like, a nivel clínico, quisimos incluir también un grupo de familiares de primer orden, ya que, como decía al principio de la conferencia, hablando sobre el queratocono, la historia familiar de queratocono es uno de los factores de riesgo más importantes. Entonces, queremos saber qué está pasando en este grupo de sujetos antes de desarrollo de la enfermedad. Para ello incluimos, de nuevo, grupo de queratocono y grupo control, siempre para tenerlo como referencia, y además el grupo de familiares de primer orden, entendiendo como familiares de primer orden a hermanos e hijos de pacientes con queratocono, que fuera un grupo sano, sin signos o sin ninguna evidencia clínica de afectación de queratocono. Y de nuevo se realizó el mismo protocolo de recogida y de tanto clínica como de muestra. Como resultado, similar a lo que ocurría con las pelúcidas, los familiares de primer orden también sobreexpresan receptores Stone-like 2 y 4 en comparación con los sujetos control. No es así para TLR4 corneal, pero sí para la mayoría de los receptores inmunes innatos. Sin embargo, esta vez esta sobreexpresión de receptores Stone-like no se correlacionó con los valores topográficos, posiblemente debido a que todos ellos eran sanos, entonces no tenían todos unos parámetros dentro de la normalidad. Entonces, esta sobreexpresión no se relacionaba con parámetros topográficos y tampoco con otros parámetros clínico-epidemiológicos característicos de la ectasia corneal, como pueden ser picor ocular, frotamiento ocular o presencia de alergias. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los pacientes, pacientes no, en este caso sujetos, porque son un colectivo sano, familiares de primer orden de pacientes con queratocono tienen una predisposición previa al desarrollo de la enfermedad, que lo que puede estar una predisposición de exacerbación de receptores inmunes innatos TLR2 y TLR4, que quizá pueda dar lugar a como un impulsor de que en un futuro lleguen a desarrollar con más facilidad la enfermedad que, por ejemplo, los sujetos de grupo control. Por tanto, un poco como resumen de todo esto, TLR2 y TLR4 son importantes biomarcadores, no solo a nivel ocular, sino también a nivel sanguíneo, para las ectasias corneales, principalmente focalizándonos sobre todo en el queratocono, lo cual los identifica a TLR2 y TLR4 como unas importantes dianas diagnósticas y terapéuticas de esta enfermedad. En cuanto a diana diagnóstica, pues podrían ser importantes para el desarrollo de dispositivos de detección de la enfermedad. Y en cuanto a diana terapéutica, en nuestro caso comenzamos buscando moléculas a nivel in vitro que fuesen inmunomoduladoras de TLR2, es decir, que permitiesen su bloqueo para inhibir la respuesta inflamatoria como método preventivo del desarrollo de la enfermedad. Y entre ellas encontramos a la lactoferrina.
Entonces, la lactoferrina, además de ser inmunomoduladora de TLR2, es una proteína que se encuentra infraexpresada en la lágrima de los pacientes con queratocono. Por tanto, nuestra diana farmacológica no solo se centraría en el bloqueo de TLR2, sino en el aporte de lactoferrina a la superficie ocular. Entonces, para ello, nuestras colaboraciones con el grupo de farmacia dieron lugar al desarrollo de diferentes nanopartículas diseñadas para la liberación de lactoferrina en superficie ocular, dirigidas sobre todo para los pacientes con queratocono. Para lo cual, para el diseño de las cuales debíamos de tener en cuenta que fueran apropiadas para la administración tópica ocular, que permitieran un prolongado tiempo de liberación en el tejido para mejorar la retención a nivel corneal y que la frecuencia de las dosis no fuera muy alta para garantizar la adherencia del paciente a este tratamiento. Actualmente continuamos trabajando en esto y esperamos que en un futuro pues, nos dé buenos resultados y que se pueda utilizar a nivel farmacológico para la enfermedad. Bueno, entonces a partir de aquí ya va a continuar Maite con su parte de la conferencia y nos vamos a centrar más en la proteómica a nivel lagrimal. Perfecto. Doctora Uxía, qué pena. Primero, felicitaciones por la excelente presentación. Realmente este tema uno lo lee, lo trata de entender y es un trabalenguas. Y resulta que usted lo puso súper claro y súper fácil y por fin lo entendí. Entonces, no, de verdad que muchísimas gracias y todo está concatenado y la argumentación científica es espectacular. Entonces, primero lo felicito a todos y la felicito por la presentación. Y en este momento, en el mundo, nosotros, pues junto con el doctor Galvis, hemos estado interesados en queratocono hace ya muchos años. Y de hecho, tuvimos la oportunidad de hacer una revisión hace unos 8 años, porque veíamos que en todos los libros de texto se habla siempre, o se hablaba del queratocono como una enfermedad no inflamatoria, y no inflamatoria, y no inflamatoria. Era lo primero que se decía. Y nosotros, leyendo los hallazgos de ustedes, del grupo de la doctora Lema y otros, pues dijimos, eso no se puede decir que no sea inflamatoria. O sea, de pronto no se puede decir que sea inflamatoria, pero no se puede decir que no sea inflamatoria. Y junto con el doctor Sherwin y la doctora Arancha de allá de España y el doctor Jesús Merayo Lloves y otros colegas aquí, escribimos una revisión hace unos años sobre el patrón, el juego, el papel de la inflamación, y la doctora Lema la consultamos en ese momento, que si la inflamación tiene que ver o no con queratocono y qué papel juega, y si era un epifenómeno, que puede ser un epifenómeno. Entonces resulta que fue un trabajo muy complejo, un artículo supremamente complejo, difícil de leer. Yo digo que ese artículo es un ladrillo, pero finalmente lo pudimos publicar en la revista AI. Y resulta que es el artículo más citado en oftalmología de autores colombianos que existe. O sea, le dimos al clavo, mejor dicho. Pero por supuesto, sacamos provecho de las investigaciones de grupos como el de ustedes, pero para decir, bueno, hay que pensar que hay algo inflamatorio ahí en el queratocono. Ahora, posteriormente viene la discusión importante de la etiología. Y el grupo de Gatinel de Francia que dice eso no es genético y solo es ambiental y el frote ocular es lo que dispara el cono, y el grupo de Rabinowitz que dice sí tiene que ver con la genética y el queratocono se puede heredar. Resulta que nosotros hemos trabajado con ambos grupos y estamos en la mitad. Ahorita precisamente estamos teniendo una reunión de otros colegas en Milán con Gatinel porque creemos que el punto del medio que ustedes lo acaban de mencionar es la respuesta. Y el mismo Gatinel lo ha aceptado, digamos, tímidamente. Es cierto que la genética no ha podido llegar a un gen, eso es cierto, pero sin duda los estudios como los de ustedes y los de muchos otros grupos demuestran que la historia familiar es crucial y llega a tener un 10, 15, 20% de importancia.
Por otro lado, sin duda, el trauma mecánico y la compresión ocular nocturna, que es otro trauma mecánico que no se le ha puesto cuidado. Nosotros estamos diseñando en este momento un instrumento para cuantificar la compresión ocular nocturna. Eso es con cámara infrarroja y con sensores inerciales y todo el cuento, pero la idea es que de verdad en la noche también los niños duermen sobre el ojo y presionan la córnea. Y ese trauma mecánico es otro factor súper importante. Pero yo creo que lo que dijo la doctora Uxía es clave. Lo que ustedes están demostrando es que la inmunidad innata está alterada. Eso tiene que ver con la genética. Y entonces se hereda una susceptibilidad a desarrollar la enfermedad, y por eso es que ante el agente, digamos, ambiental del trauma, se dispara y se desarrolla la enfermedad. O sea que yo creo que es un matrimonio entre los factores genéticos y ese, o sea que ambos tienen razón, tanto los que hablan de genética como los ambiental, pero de verdad que me parece súper importante y me parece clave. Ahora, yo tengo una pregunta, perdón por robar tanto tiempo, pero es que es un tema que nos parece crucial. Una pregunta, en primero, la toma de la muestra con la esponja quirúrgica de conjuntiva y de córnea, ¿es superficial? O sea, ¿solamente se hace una citología o se hace un raspado desepitelizando prácticamente el área? Superficial. Sí, es más bien superficial. Es cierto que antes de hacer el raspado, obviamente tenemos que echar antes una gota de anestésico, porque por muy superficial que sea, es un raspado. Sí. No, es tan superficial que en 24 horas tú vuelves a mirar la córnea con biomicroscopía y fluoróforo y no... Ya no se da cuenta que hay nada. Ya no se da cuenta. En realidad el raspado de córnea es muy inferior, lo hacemos siempre muy inferior, muy próximo al limbo. Perfecto, Alejandro, sí, es importante que Donaldo de nuestro laboratorio, que hace la citología de impresión de acuerdo a Oculab que nos enseñó Jesús Merayo, puede hacer esas tomas con los disquitos o raspando, pero hay unos disquitos que se pone suavemente y luego se le hace la fotocolimetría, el desplazamiento para ver qué desplazamientos tiene el TOL leg y el TOL 4, pero tenemos que tener algunos, digamos, insumos para poder hacer esa muestra. ¿Cómo se compran? Que para mí es lo importante, para que nos explique. Y la otra cosa es que definitivamente Gatinel puede tener la razón, pero lo primero es que si en la demostración los TOL leg y los TOL 4 están aumentados, bien sea conjuntivo y córnea, y usted ve que los resultados se correlacionan con las interleuquinas, las 6, y si hay de interleuquinas aumentadas hay inflamación. Entonces, lo que se dice es que tiene un fundamento genético y hay factores epigenéticos que son el gatillo para que la enfermedad se desarrolle. Eso es en el camino donde estamos nosotros, porque hay pacientes que les vamos a detectar que tienen factor genético familiar y no desarrollan queratocono. Y usted mismo lo está diciendo, cuando se frotan los ojos los niños en el colegio, todo eso, pues desarrollan. Entonces es una enfermedad mixta y no esté ni del lado de Gatinel ni del otro lado, sino porque el camino quedamos bien y con todo lo que la doctora Lema está produciendo, nos va a generar a nosotros un gatillo muy importante para 3 cosas. Primero, para montar la técnica y que ellos nos ayuden generosamente con la supervisión. Pero la otra cosa es que se puede volver automáticamente en los pacientes que tienen queratocono, llamar a la familia, venga para acá y le hacemos los exámenes. Usted tiene los parámetros pre-queratocono y es muy importante que usted se ponga las pilas para que no se frote, para que cumpla, si no va a desarrollar el queratocono. Entonces, como factor predictivo. Y la otra cosa que muy buena es la pelúcida también, porque también tiene marcadores. Y lo otro es que enseñarle a Donaldo que el TOL leg es en córnea y el T4 es en conjuntiva, porque va a decir que no, que lo tiene bajito en la conjuntiva y resulta que uno es para una cosa, otro, aunque también da, pero
Eso, y eso te toca a ti como director de investigaciones del COE. Gracias, doctora Lema, y tengan la bondad y sigue, y perdone que está súper, mejor dicho, le pegaron al ojo tuerto. Una cosita solo. Muchas gracias, doctor Galvis. Una pregunta, doctoras, qué pena. En familiares, o sea, después del estudio inicial en sangre, en monocitos y neutrófilos, ¿eso no lo han replicado en familiares? En los familiares de cono no se hizo en sangre. O sea, ustedes ya se fueron por el lado de superficie ocular porque es más fácil o más clara la evidencia, la diferencia. Y claro, más costoso. Sí, es que realmente la evidencia más clara siempre va a ser en superficie ocular, porque sí es cierto que aunque nosotros no tuvimos diferencias en los pacientes con alergia o pacientes que tengan atopia o bueno, distintas patologías, niños, sí que no va a ser nunca un resultado tan claro a nivel sanguíneo. De TLRs, pues en todos los papers la técnica, la metodología viene súper especificada. Que nosotros pero ustedes planean lanzar un kit de prueba o alguna cosa. Sí, bueno, es que hay una patente de TLR2 y esa patente está licenciada. Hay un grupo que está ya trabajando con la patente de TLR2, que es Cornea Project, no es ningún secreto, pero sí están trabajando ya para lanzarlo al mercado. Sí, ¿y es de ese grupo, es de ustedes, de su instituto o es un... O no, es de no, nosotros una vez que la universidad y el SERGAS, que es nuestra sanidad, una vez que hicimos esta patente, que es una patente que está aprobada ya ahora mismo en muchos sitios, en Singapur, bueno, es europea, Singapur, Japón y más sitios ya, nosotros vendimos esa patente, como aquí lo que hacemos, una vez que tienes una patente, la vendes o para que se licencie tienes que pasársela a alguien que tenga interés en desarrollar después el kit para el diagnóstico. Nosotros en su momento esa patente la pasamos a Cornea Project y son ellos los que están trabajando, validando y viendo cuál sería el kit mejor para la clínica. Perfecto, o sea que en este momento todavía no está disponible comercialmente. Pues comercialmente no, pero yo pienso que no tardarán, porque están con estudios muy avanzados ya. Y de hecho que lo podemos hacer sin que esté comercial, si compramos los insumos necesarios para hacer la toma de citología e impresión y que Donaldo la desarrolle en el laboratorio. Yo entiendo que sí. A ver, desde el momento que estos resultados están publicados, son públicos. Claro, claro. Alguien más puede seguir investigando. Claro. Ahora, doctora Lema, una pregunta. Resulta que también se ha hablado del epifenómeno, o sea, que realmente la inflamación sea un efecto de algún, por ejemplo, el trauma mecánico. Y hay unos estudios del doctor Balasubramanian, que yo son por allá del 2013, que muestra que efectivamente el trauma mecánico en ojos sanos, voluntarios sanos, incrementa las citoquinas proinflamatorias en la lágrima. ¿Eso tendría alguna relación, ese trauma mecánico, o valdría la pena investigar el efecto del trauma mecánico en el epitelio corneal de la TLR2 o 4 después del trauma? O sea, si se mide antes, en un día de basal, y se le dice al paciente, al sano, frótese como toca. Pues, Alejandro, lo interesante sería que si el paciente predispuesto a queratocono o prequeratocono tiene esto, me llama la señora, tiene los Toll Lake altos, y en la persona normal hacerle las pruebas del Toll Lake, y si las tiene normales, hacérsela después de que se frote y haga todo eso, a ver si eso se dispara. Correcto. Se dispara, entonces le echa la culpa a los Toll Lake, los responsables de desencadenar la inflamación. Eso podría ser una cosa, pero ya no fuimos más adelante. Si quiere que sigan en la presentación. Sí, pero la doctora Lema iba a responder, doctor Galvis. Doctora Lema, adelante. Sí, bueno, yo quería responder con respecto a esto, que ya en los estudios en lentes de contacto gas permeables rígidas, en el grupo con queratocono y otro grupo de miopes
miopes altos, casi todos, que llevaban lente rígida, la respuesta de los marcadores inflamatorios fue muy diferente en los pacientes con queratocono a los pacientes que tenían una miopía pero no tenían ningún problema de queratocono. Y yo creo que es posible que efectivamente estos trabajos de Balasubria, en donde se ve que aumenta la inflamación después del frotamiento, yo creo, y eso, pero hay que demostrarlo, que no va a aumentar igual en los pacientes que no tengan queratocono, bueno, en los grupos que no tengan queratocono, que en los pacientes con queratocono, que va a ser diferente. La sobreexpresión va a ser muy mal, creo, si todo igual que esta línea de trabajo que hicimos nosotros, que esa sobreexpresión va a ser mucho mayor en los pacientes con queratocono. Pero sí se incrementarían los Puede TLR. ser. Sí, puede ser, porque realmente los marcadores de inflamación sí, los TLR no lo sé, los marcadores de inflamación sí, porque bueno, los TLR2 estamos hablando de algo un poco diferente. Una cosa es el marcador de inflamación, la inflamación rápida, aguda, y otra cosa es los TLR2, que estamos hablando de inmunidad innata, que ya se ponen necesitan un proceso más largo y más crónico, no son tan que aparecen altos, creo que es así, pero bueno, hay que verlo. Entiendo. Yo no podría asegurar nada sin verlo. Qué pena esas interrupciones, pero es que estamos muy interesados. Entonces, adelante, por favor, doctora Maite, muy amables. Bueno, buenos días a todos. Como han dicho mis compañeras, mi nombre es Maite y actualmente soy estudiante predoctoral en la Universidad de Santiago de Compostela. Durante esta presentación yo voy a centrarme en hablaros sobre los resultados de los dos últimos artículos que hemos publicado recientemente, que han estado centrados en el estudio de la composición proteómica del líquido lagrimal de los pacientes con queratocono. Antes de nada, decir muy brevemente que bueno, el fluido lagrimal es un fluido biológico que se compone de proteínas, lípidos, mucinas, sales y electrolitos, entre otros componentes, y que desempeña un papel esencial en la defensa de la superficie ocular, así como también en la protección del epitelio tanto corneal como conjuntival. Además de esto, actualmente sabemos que las biomoléculas que se expresan en la lágrima son susceptibles a cambios que se asocian a diferentes enfermedades oculares. Por lo tanto, el líquido lagrimal es capaz de proporcionar información sobre el estado de los tejidos subyacentes, como es en este caso el tejido corneal. Es por esto que la lágrima se ha convertido durante los últimos años en un fluido biológico de fácil acceso y con gran interés a la hora de estudiar posibles mecanismos que ejerzan un papel fundamental en el desarrollo de diferentes enfermedades, como es el caso de las ectasias corneales y el queratocono. En este sentido, nuestros últimos trabajos han tenido como objetivo realizar un estudio global, cuantitativo y cualitativo sobre el análisis de la composición proteómica de la lágrima de los pacientes con queratocono. Además de esto, también hemos intentado identificar las proteínas con expresión diferencial en la lágrima de los pacientes con queratocono con respecto a los sujetos control, así como también poder estudiar las relaciones funcionales y biológicas que presentaban estas proteínas con expresión diferencial. Todo esto lo que nos ayudaría es a proporcionar posibles biomarcadores en lágrima para la enfermedad de queratocono, así como también nos ayudaría a mejorar nuestra comprensión sobre los mecanismos moleculares que conducen al desarrollo de la enfermedad. Con respecto a los pasos que se realizaron para realizar estos últimos estudios, incorporamos al estudio a 25 pacientes diagnosticados de queratocono y 25 sujetos control, emparejados en edad y sexo. A todos ellos se les realizó un estudio clínico completo, así como también una recogida de muestra de lágrima. La muestra de lágrima se extrajo mediante tiras de Schirmer, que posteriormente se analizaron mediante cromatografía líquida en combinación con espectrometría de masas. Además de esto, también se validaron algunas de las proteínas con expresión diferencial por ELISA. Y por último, lo que hicimos fue publicar los resultados. En este caso, realizamos dos publicaciones, una de ellas relativa a los resultados obtenidos del análisis cuantitativo y la otra relativa o que integraba los resultados obtenidos del análisis cualitativo. Ambas publicaciones están disponibles en la revista IOS.
En cuanto al estudio clínico y a la recogida y análisis de lágrima, en el estudio clínico realizamos una anamnesis completa, tanto a los sujetos control como a los pacientes con queratocono, donde se englobaron cuestiones como la presencia de alergias, la presencia de otras enfermedades oculares previas, la presencia de enfermedades sistémicas, la presencia o no de familiares con ectasia corneal, la presencia de tratamientos en curso, etc. También realizamos un estudio de la agudeza visual, tanto con corrección como sin corrección, una exploración completa mediante biomicroscopía con lámpara de hendidura, así como un estudio tomográfico completo utilizando Pentacam. En cuanto a la recogida y análisis de las muestras de lágrima, las muestras, como os comenté previamente, se recogieron mediante tiras de Schirmer. Recogimos un total de 15 milímetros de lágrima en la tira de Schirmer, que se guardó en un tubo Eppendorf a menos 80 grados hasta el momento de su análisis. Para el procesamiento de las muestras utilizamos el protocolo que tiene la plataforma de proteómica de nuestro Instituto de Investigación para el análisis de muestras de lágrima. Y una vez que estas muestras fueron procesadas, se pasaron por los equipos masas en un primer momento. Las muestras se pasaron por los equipos masas en dos modos diferentes. Para el análisis cuantitativo se utilizó el método de adquisición de ventana secuencial para todos los espectros de masa teóricos, cuyo objetivo es cuantificar y determinar las proteínas con expresión diferencial entre el grupo control y los pacientes con queratocono. Por otro lado, para el estudio cualitativo, lo que utilizamos fue un flujo de trabajo dependiente de datos, donde la identificación de proteínas es un poco más flexible y el objetivo también cambia un poco, porque no teníamos como objetivo cuantificarla, sino determinar la composición global proteómica de la lágrima de ambos grupos. Una vez que identificamos las proteínas, determinamos las proteínas con expresión diferencial y estudiamos las posibles relaciones biológicas y funcionales que tendrían estas proteínas. Por último, las proteínas con mayor expresión diferencial o con una concentración, una expresión más diferente en la lágrima de los pacientes con queratocono fueron validadas mediante ELISA. En cuanto a las características principales de la muestra de estos estudios, decir que de los 25 ojos de pacientes con queratocono que se integraban dentro del grupo de estudio, no todos presentaban el mismo grado de la enfermedad, sino que principalmente encontrábamos queratoconos de grado moderado y teníamos 3 ojos que tenían un grado más leve, grado 1, y 2 ojos con un grado más avanzado. En esta tabla se resumen un poco las características principales de ambos grupos. La edad y sexo, como podemos ver, no hubo diferencias entre edad y sexo, tampoco para la condición alérgica en este caso. Sin embargo, el picor y el frotamiento ocular, como era de esperar, sí que fue significativamente superior en el grupo de estudio. La agudeza visual sin corrección fue significativamente inferior en los pacientes con queratocono. Las variables topográficas estuvieron significativamente aumentadas en el grupo con queratocono y los datos relativos al espesor pajimétrico eran significativamente inferiores. Centrándonos en los resultados, empezando principalmente por los resultados del análisis cuantitativo, decir que conseguimos cuantificar 203 proteínas en las lágrimas de ambos grupos. De estas 203 proteínas, 18 mostraban una expresión diferencial en la lágrima de los pacientes con queratocono. 7 de ellas aumentadas, es decir, sobreexpresadas en la lágrima de estos pacientes, siendo la más sobreexpresada la plastina 3, y 11 infraexpresadas en la lágrima de estos pacientes, siendo las proteínas con mayor infraexpresión la serotransferrina, la seroalbúmina y la proteína de unión a vitamina D. En cuanto al estudio bioinformático sobre las posibles relaciones que tenían estas proteínas con expresión diferencial, observamos que las proteínas sobreexpresadas en los pacientes con queratocono se relacionaban principalmente con la regulación de la cicatrización de heridas, la organización de citoesqueleto y fibras supramoleculares, así como también había proteínas que participaban en la vía de señalización mediada por la interleuquina 12. Y en relación a las proteínas que se encontraban infraexpresadas en la lágrima de nuestros pacientes, observamos que la mayor parte tenían funciones de transporte, así como también funciones, participaban en la regulación de la homeostasis y el transporte de iones de hierro. Tenían también, algunas de ellas también presentaban participación en la respuesta inflamatoria y la respuesta de fase aguda, así como también participaban en la regulación negativa de la actividad de las endopeptidasas.
En cuanto a los estudios, bueno, a los resultados del análisis cualitativo, en este segundo análisis conseguimos identificar 232 proteínas en lágrima. De estas 232, 133 se presentaban de forma común en la lágrima de los sujetos control y la lágrima de los pacientes con queratocono, 41 solamente se expresaban en la lágrima de los sujetos control y 58 se expresaban de forma exclusiva en la lágrima de los pacientes con queratocono. Estudiando un poco más a fondo estas 58 proteínas que solamente aparecían en la lágrima de los pacientes con queratocono, vimos que se organizaban de forma muy bien definida en 3 clústeres. Es decir, teníamos un grupo de proteínas que eran fundamentalmente queratinas, un grupo de aldehído deshidrogenasas y por último un grupo de peptidilprolil isomerasas. Pasando un poco a la importancia que podrían tener este grupo de proteínas que habíamos encontrado tan solo en las lágrimas de pacientes con queratocono, vimos que las queratinas son unas proteínas que no forman parte de la composición normal lagrimal y sin embargo sí se expresan tanto por las células del epitelio corneal como por las células del epitelio palpebral y de los párpados. Entonces, la posible relación de encontrar estas proteínas en la lágrima de los pacientes con queratocono y no en la lágrima de los sujetos control podría estar un poco relacionada con la degeneración del epitelio corneal y por lo tanto también relacionada con ese frotamiento ocular tan característico que realizan los pacientes con queratocono. Además de esto, en cuanto a las aldehído deshidrogenasas, son unas proteínas ampliamente expresadas por las células del epitelio corneal, ya que proporcionan una fuerte defensa frente a los eventos de estrés oxidativo. Por lo tanto, una sobreexpresión de estas proteínas podría estar indicando un evento oxidativo subyacente para el cual el tejido corneal necesita aumentar la expresión de estas proteínas para que lo protejan de los efectos tóxicos. Y por último, en cuanto a las peptidilprolil isomerasas, se trata también de un grupo de proteínas expresadas por las células del epitelio corneal y que también ejercen un fuerte papel de defensa frente al estrés oxidativo producido concretamente por la exposición a la radiación ultravioleta. En cuanto a otros resultados de este segundo estudio cualitativo, además de cualificar todas las proteínas que formaban el perfil proteómico de los pacientes con queratocono y de los sujetos control, realizamos una semicuantificación mediante contagio de espectros. En esta semicuantificación, las proteínas con expresión diferencial fueron muy similares a las encontradas en el primer análisis cuantitativo y volvimos a observar que las proteínas más infraexpresadas en la lágrima de pacientes con queratocono eran la albúmina y la serotransferrina. Es por esto que decidimos validar las concentraciones de estas proteínas mediante ELISA. Y los resultados de los ELISA nos volvieron a mostrar que efectivamente las concentraciones de estas proteínas eran significativamente más bajas en las lágrimas de los pacientes con queratocono. Un poco para resumir, decir que los resultados de ambos estudios nos mostraron grandes similitudes en las vías que parecían estar alteradas en las lágrimas de los pacientes con queratocono, de forma que las lágrimas de estos pacientes mostraban un aumento en la expresión de proteínas implicadas en el estrés oxidativo, un aumento en la expresión de proteínas que sugieren daño celular, así como también un desajuste en la expresión de proteínas que se encargan de la captación, transporte y entrega de hierro a las células. Un poco centrándonos en este último ítem, concretamente nosotros encontramos una disminución de la expresión de transferrina, albúmina y hemopexina, que en conjunto forman un grupo de proteínas que son muy importantes para el mantenimiento de los iones de hierro libre en los fluidos extracelulares. Todo esto también teniendo en cuenta que la lactoferrina es otra de las proteínas que ya ha sido previamente reportada, infraexpresada en la lágrima de estos pacientes y también muy importante para el mantenimiento para el control de los niveles de hierro libre en los fluidos vivos. En este sentido, la transferrina es la principal proteína de transporte y captación de hierro, así como también la principal proteína de entrega de hierro a las células. Por lo tanto, desempeña un papel muy importante en el control del hierro libre muy tóxico para las células. En cuanto a la albúmina, a pesar de que no se trata de su función principal, en condiciones de sobrecarga de hierro, es decir, cuando aumentan en gran medida los niveles de hierro libre tóxicos, se han referido concentraciones muy importantes de albúmina unida a hierro. Por lo tanto, actualmente se considera que proporciona una gran defensa antioxidante contra la sobrecarga de hierro.
Por último, la hemopexina se trata de una chaperona que, para el hierro, para el hemo libre. Entonces, es una proteína que protege a las células de la toxicidad del hemo, contribuyendo en los fluidos exocrinos incluso también a la homeostasis de otros metales como sería el cobre, además del hierro. Todos estos resultados nos llevaron a pensar si esta desregulación en proteínas fuertemente implicadas en el mantenimiento de los niveles óptimos de hierro libre estarían dando lugar a un aumento en los niveles de este hierro en la lágrima, concretamente, porque es lo que estábamos estudiando. Por lo tanto, este aumento de hierro libre podría estar induciendo la internalización del hierro en el tejido, en las células epiteliales corneales, lo cual a su vez puede incrementar los niveles de especies reactivas al oxígeno, el balance redox de la célula e incluso llevar a la célula a muerte celular, por lo que actualmente se denomina como ferroptosis. Todo esto principalmente soportado también por uno de los principales signos clínicos de la enfermedad de queratocono, que es el anillo de Fleischer, donde lo que se observa son depósitos de ferritina en la membrana epitelial del cono. Y pues esto sería todo en lo que es relativo a estos dos últimos estudios y muchísimas gracias por vuestro interés en nuestras líneas de investigación. Doctora Maite, felicitaciones también porque esto, usted presentó de manera espectacular todo esto de la proteómica y que es supremamente complejo. Pues pues de verdad que muchísimas gracias a las tres y fue una vista general y muy promisoria de todo lo que están ustedes haciendo. Yo tengo una pregunta final. La lactoferrina finalmente parece promisoria como una intervención terapéutica para inhibir esos TLR, controlar de alguna forma la respuesta inflamatoria. Por supuesto que todo tiene que estar aunado a que el trauma se controle, que el paciente no se siga frotando los ojos, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es, ¿ese tipo de ensayos clínicos ya los están planeando ya? Porque estaríamos extremadamente interesados en participar. ¿Existe esa posibilidad? Sí existe. Bueno, tenemos que ahora mismo tenemos que hablar, o seguir viendo un poco cómo está la expresión de las nanopartículas vectorizadas, si podemos llevarlas ya a la clínica, porque es un estudio experimental. Esto lo tenemos que hablar con el grupo de Pharma. Pero por supuesto el siguiente paso, y viendo un poco todos estos resultados y otros que va a presentar Uxía en muy poco tiempo, espero que muy poco tiempo saldrán publicados, donde vemos que realmente la importancia de la lactoferrina para frenar la inflamación, pues si es así tendríamos que pasar a estudios clínicos y por supuesto que tendríamos mucho interés en contar con grupos como el suyo, como el vuestro, para ayudarnos o para mejorar, ampliar el número de pacientes que se pueden incluir. Pero esto tenemos que hablarlo con el grupo de Pharma, más que nada para ver, y nosotros además estamos ahora pendientes del estudio preclínico in vitro, para ver si realmente no hay ninguna toxicidad con este tipo de moléculas para poder pasar al estudio clínico. Perfecto. Pero pienso que vamos a tardar, ¿no? Yo creo que lo haremos pronto. Perfecto, pues interesantísimo. Ahora, Isabel, sí. Mil gracias en nombre del grupo Extensiva Uxia y a Maite por la generosidad de compartir el conocimiento y por estimular en nuestro grupo el crecimiento en este campo que nos interesa. Alejandro Tello Hernández es el director y él va a seguir en contacto con ustedes para que, como dice la expresión vulgar, huye la burra y nosotros crezcamos con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y te iba a hacer un comentario final solamente, que hemos tenido acceso a algunos estudios de grupos de Rusia, de los doctores Abetisov y unos grupos de ellos que han hablado del cobre y el hierro, interesante en queratocono, y de que precisamente está más concentrado, pero se llega hasta el anillo y del anillo para adelante no lo encuentran, como si hubiera algún tipo de diferencia en el transporte de hierro
en la córnea central y hablan de la alcalinidad de la lágrima. Esos son temas también muy interesantes que pueden tener relación con lo que ustedes están encontrando, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que algunos de esos artículos a los que usted se refiere, por ejemplo, yo no he conseguido descargarlos de... Bueno, de- yo me di las vueltas y los conseguí en inglés. Entonces, se los puedo compartir porque están... Perfecto, Se lo agradecemos. Sí. yo te lo agradecería. Sí, porque en ruso es muy difícil leerlos. No. Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias de nuevo y sin duda estaremos pidiéndoles auxilio para que nos ayuden a seguir en este camino y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Seguiremos en contacto. Muy amables. Feliz tarde para ustedes. Igualmente. Gracias, igualmente. Bueno, muchas gracias a todos y hasta luego.